Am, Hemos estado hablando y hay algo que me gustaría que reforzar un poquito. Si usted recuerda cuando subimos aquí a varios actores, uno de ellos eh, era pues mi hermano Gabriel, que aquí está, que siempre lo ponemos, y él representa la vida de una persona como usted y como yo, que siempre hay cosas en las que nosotros en nuestro corazón deseamos que Dios haga en nuestra vida. Recordemos que cuando Jesús viene, Él limpia toda mi vida, Él la limpia de todo pecado, Él nos justifica con su sangre y nos limpia de todo pecado. Él no dejó sucia nuestra vida, ¿lo cree? Entonces, aquí el problema es que el pecado vuelve a estar en mi vida. Y es importante que veamos que cuando Él me limpia y me quita todo pecado, no es que se haya quedado el pecado allí, hoy vamos a ver parte de esto, sino que Él justificó mi vida delante de Dios, me hizo justo delante de Dios. Ahora somos justos, somos justificados por la sangre de Cristo delante de Dios, ¿lo creemos? O sea, Él nos ve justos, Dios nos ve justos delante de Él, por la sangre de Cristo y porque Jesucristo está en nuestras vidas. Sin embargo, no confundamos lo que es justificación con santificación. Por eso la Biblia, Jesús mismo dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Mi alma, mi espíritu, mis emociones, todo, aún mi carne, Él lo limpia. Pero mi carne está en este mundo y mi carne vuelve a lo mismo. Por eso es que la palabra me dice que yo debo de ser santo. Dice la Escritura, vamos a ver esta Escritura en 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 9, dice la palabra, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí enfrente hay un QR donde usted puede también ver los versículos de este día. Y ahí, si usted viene por primera vez, también hay un QR que si nos visita por primera vez, escanéelo. Hay un pequeño cuestionario y hay un premio al final. Pero a mí me interesa ahorita si usted está leyendo junto conmigo estas escrituras. 1 de Juan capítulo 3, verso 9. No sé si ya aparece en pantalla. ¿Aún no? ¿Ya? Dice la Escritura, léalo conmigo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es ¿qué? Nacido de Dios. Ahora, fíjese bien lo que dice el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 3. Aquí hay algo que Dios me dice cómo es la forma en la que yo no debo de practicar el pecado. Juan capítulo 3, versículo 3, es el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 3, dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto que Dios me está diciendo que yo puedo mantenerme en una vida de santidad? Dice que el que nace de nuevo, ¿el que qué? Nace de nuevo. Entonces yo tengo que nacer de nuevo. Y yo debo de entender que esta escritura, como lo dice aquí, es que una persona que nace de nuevo, que tiene un nuevo nacimiento en su vida, dice que ya no practica el pecado. Déjeme le explico esto porque muchas veces mucha gente me dice, ¿cómo es nacer de nuevo? Yo le voy a decir algo, no puedo nacer de nuevo y seguir viviendo la vida que yo vivía antes, porque entonces no nací de nuevo. Pero yo nazco de nuevo espiritualmente y déjenme le platico algo. Yo le decía al Señor, ¿cómo poderlos explicar? Vivimos en Saltillo 53 años, ya llevamos aquí 3 años, haga la suma y esa es la edad que tengo, ¿verdad? Pero yo viví 53 años en Saltillo. Y yo nací físicamente en Saltillo y yo también nací espiritualmente en Saltillo. Pero ahora que estoy en Tijuana, desde hace 3 años que llegué a Tijuana, tuve que nacer en Tijuana. No sé si me explico.
Porque la verdad, Tijuana es Tijuana. Es muy diferente. Y es México. Y es el mismo país, hablan el mismo idioma, es la misma gente, pero tiene una cultura muy diferente. Y yo tuve que nacer en Tijuana. ¿Sí me explico? O sea, no pude llegar a Tijuana haciendo lo que hacía en Saltillo. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque me multaban. ¿En serio? O sea, en Saltillo una persona que maneja y alguien quiere atravesarse la calle, se tiene que esperar a que el carro pase. Aquí es todo lo contrario. Aquí una persona que va en el carro se frena para que pase la persona y lo dejan pasar. Algunos me dicen que en algunas áreas de la ciudad, discúlpeme, pero en todas las áreas en las que yo he estado me he tenido que parar para que la gente pase. ¿Y sabe cómo se pasa la gente? O sea, la gente va por la calle y va así, mire. Todavía hace una pausa y todavía contesta y sigue caminando. Y usted espérese, aunque esté en verde. Me tocó una persona enfrente de mí que de repente digo, bueno, ¿por qué está? Pues si no hay carro adelante, está en verde. Sí, pero iba pasando una persona, ¿verdad? Y ahí aprendí. Tuve que nacer en Tijuana. Y como eso, muchas cosas. Porque si yo hubiera dicho que estoy viviendo en Tijuana, pero sigo viviendo como vivía en Saltillo, estaría enojado. ¿Sí me explico? Tuve que nacer aquí. Por eso la palabra de Dios dice que el que no naciere de nuevo, que en agua y en espíritu. Hay cosas que yo debo de comprender, que la palabra de Dios me está diciendo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo tengo que aprender a ver el reino de Dios? No pecando. Ahora déjeme decir una cosa, ¿qué es el pecado? El pecado es por voluntad de hacerlo. ¿Ok? Si Dios ya me lavó, me limpió, me cubrió con su sangre y me quitó todo pecado y me hizo justo delante de Dios, el pecado viene por la voluntad de hacerlo. Si usted quiere pecar, peque. Así dice la Escritura. El pecado es por voluntad. Ahora la pregunta es, ¿qué es pecado? La semana pasada aprendíamos que matar era lo mismo que ¿qué? Que enojarse. ¿Sí se acuerda de la semana pasada? Matar es lo mismo que enojarse. Dice, si tú te enojas, ya haz de cuenta que sacaste un cuchillo y también le diste, aunque no lo hayas sacado el cuchillo, pero estás enojado. Y es lo mismo matar que enojarse. ¿No está de acuerdo? Escuche la administración de la semana pasada, porque hoy vamos a ver una más fuerte todavía. Y le he pedido mucho a Dios sabiduría para poder compartir esta, porque todavía es más difícil. Imagínense, Jesús la compartió como si nada en el monte de las bienaventuranzas. Y cuando yo la leí, cuando yo entre más buscaba el tener que compartir de una manera, yo le decía, Señor, dame sabiduría y gracia. Porque este tema, dijimos que había 6 puntos que decía en la Escritura, que era donde fue dicho, pero yo os digo. Fue dicho en la ley, y Jesús dice, pero yo te digo, yo os digo. Es algo que Jesús está agregando. Fue dicho que no mataras, pero yo te digo que aún si te enojas, estás matando. Y esta parte que a mí me gusta ver es, ¿qué es pecado? Mucha gente me dice, bueno, robar es pecado, por eso. Entonces, ¿qué es pecado? Porque adulterio también es pecado, pero quiero saber qué es pecado. Y originalmente, pecado es errar el blanco. Así viene una traducción. Dice, y así no participar del premio. Es decir, errar, especialmente moralmente, pecar por vuestras faltas, es ofender o es traspasar o es tener un desorden. Ahora repita conmigo, desorden. ¿Desorden en dónde tenemos desorden? Usted puede decir, yo tengo un desorden en un cuartito donde guardo todas las cosas. O yo tengo un desorden a veces en mi escritorio. O tengo un desorden en la cocina. O tengo un desorden bueno, yo le dije a mi esposa, tengo que arreglar un desorden que tengo en una mesa que uso de escritorio. Porque ahí llego y guardo todas las cosas.
Y ese es un desorden. Y cualquiera decir, ¿estoy pecado? No, el desorden es moralmente. Un desorden es moralmente, que a Dios no le gusta que lo hagamos. Repita conmigo, desorden moral. Eso es el pecado. Un desorden moral es en todas las cosas. Un desorden moral es precisamente enojarme, es porque hay algo que en mi vida está faltando. Desorden de matar a alguien es por algo que tengo en mi vida. Hay un desorden en mis pensamientos. Y este desorden que dice la palabra que es el siguiente, vamos a leerlo en Mateo capítulo 5, en el versículo 27. Quiero que lo leamos primero en esta versión que va a poner mi hijo Pablo, pero luego te voy a leer esta versión del mensaje. Y te pido que pongas mucha atención, porque yo quiero que lo veas de una manera tan objetiva, que es lo que Dios quiere decirnos. Mateo capítulo 5, versículo 27. Dice la palabra, ¿lo tienes? ¿Qué dice la palabra? Léalo junto conmigo. Dice, ¿oísteis que qué? Fue dicho, ¿no qué? Versículo 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado. ¿En dónde? Al infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha le es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. Bien, parece ser que uno diría, bueno, pero no me voy a ir al infierno porque el pastor dijo que yo no me iba a ir al infierno, yo tenía el cielo. Sí, es cierto. Por eso es que aquí hay cosas que yo necesito aclarar bien con esta traducción. Porque realmente mucha gente me ha dicho, no, pastor, si el infierno está en la tierra. Le digo, pues sí, pero hay otro peor, le digo. Donde dice la palabra que ahí es el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Está aquí? Dice la Escritura. Tú también conoces muy bien, según esta, quiero que pongan mucha atención en esta versión. Tú también conoces muy bien el siguiente mandamiento. No te acuestes con la mujer ajena, pero no pienses que has conservado tu virtud simplemente por no estar en la cama con ella. Tu corazón puede ser corrompido por la lujuria, incluso más rápido que tu cuerpo. Esas miradas lascivas que crees que nadie nota, también corrompen. No pretendamos que esto es más fácil de lo que realmente es. Si quieres vivir una vida moralmente pura, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que cegar tu ojo derecho en el momento en el que la veas con una mirada lasciva. ¿Tienes que qué? Cegar. ¿Tienes que qué? Cegar tu ojo derecho en el momento en que la veas con una mirada lasciva. Tienes que elegir vivir tuerto o ser arrojado a un montón de basura moral. Fíjese bien, aquí ya no dice infierno, dice a un montón de basura moral. Versículo siguiente. Dice, y tienes que cortarte la mano derecha en el momento en que la notas levantada para hacer algo indebido. Mejor tener un muñón que todo tu ser tirado definitivamente en un basurero. Lo que aquí me dice la Escritura, dice, es que cuando uno ve y observa, dice la palabra que ya desde ahí, desde ese momento, aunque no estás cometiendo adulterio, aunque no estás en la cama, tu ojo ya tiene una mirada lasciva. Dice que hay pensamientos, miradas que crees que nadie nota, pero que realmente hay algo en tu vida. Yo conocí en un tiempo a una persona un carácter de este tipo, que tú lo veías un señor como si nada hubiera pasado, un señor muy arreglado, muy propio. Y cuando esa reunión
con los varones, yo estaba con él, en esa ocasión ese hombre me dijo, yo toqué este tema y ese hombre me dijo, oh pastor, entonces quiere decir que yo estoy mal. Le digo, ¿por qué? Y me empieza a platicar por aparte, dice, yo veía a fulanita de tal, dice, ya tenía hijos con ella. O sea, ni siquiera se había acostado, ni siquiera había hablado con ella. Sin embargo, la mirada que él tenía, la manera en la que él pensaba de esa relación con esa mujer, ya hasta tenía hijos con ella. Imagínese la basura moral que se crea en el corazón o en la mente del hombre. ¿Está aquí? Por eso dice la palabra, mejor córtate el ojo, echa el ojo, córtalo de raíz. Sientes que algo está pasando, quítalo. Inmediatamente haz un corte, cambia tu vida. Sí se puede, sí se puede. Y eso es lo que vamos a ver precisamente hoy, porque en muchas ocasiones nosotros no comprendemos hasta dónde llega lo que la palabra de Dios dice adulterio. Pero adulterio viene también, y es la misma palabra, así como matar es lo mismo que enojarte, adulterio es lo mismo que fornicación. Y habla de idolatría. Cuando nosotros hablamos de fornicación, es que muchas veces, déjame te digo algo, la palabra en el original, en el griego original, fornicación, en el original es porneia. O sea que por eso se usa porno. Por eso es pornografía, porque viene de fornicación. Tú ves, hay moralmente suciedad, hay basura, y tú te contaminas. Y bíblicamente es lo mismo que si hubieras cometido, ¿qué? Adulterio. Ahora veámoslo de esta manera. Tú y yo somos la esposa del Señor. 2 amenes, 3 amenes, 4 amenes, 5, 6. Tú y yo somos la esposa del Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro esposo. Pero si te presento aquí $1,000,000, ¿con quién te vas? ¿Con el Señor o con el $1,000,000? Ah, ¿verdad? O sea, el dinero es idolatría también. El dinero no es que no sirva, no sirve, pero es el que ocupa un lugar que Dios quiere ocupar. ¿Cuántos están preocupados por dinero? No levanten la mano ni digan amén. Pero el dinero es lo que nos mueve. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios dice, o es Dios o son las riquezas. Nos pone a Él mismo con las riquezas. O soy yo o son las riquezas. ¿Tú a qué prefieres? A Dios. Entonces, el no ver a Dios como mi esposo, como mi marido, sino ver las riquezas, entonces ya estoy en adulterio. Porque estoy con mi marido, que es Jesús, como iglesia, es nuestro marido Jesucristo, pero ahora quiero con otro. Quiero a las riquezas. Entonces ya hay un adulterio. Por eso dice la Biblia, no tengas otros dioses. ¿Qué otros dioses? Bueno, mi esposa puede ocupar un lugar antes que Dios. Y Dios me dice, hey, yo quiero el lugar que está ocupando tu esposa. Por eso, ¿cuáles son nuestras prioridades? Dios, esposa, esposo, hijos, trabajo y ministerio o familia. Esas son las prioridades. Primero que nada en mi vida está Dios. Y me encanta, que ya lo he dicho varias veces, es que yo soy el segundo hombre en la vida de mi esposa. Porque ¿sabes quién es el primero? Dios. Amén. O sea, el primero es Dios. Y ahí es donde dice la Escritura. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Muchos me podrían decir, qué difícil, pero no es difícil. Te voy a decir por qué y lo vamos a ver. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 2. Si me apoyan a ponerlo, dice la palabra. 1 Tesalonicenses 4, 2. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Ok, ¿santificación en dónde? En nuestra carne. ¿Estamos? Voltea para acá. Viene la sangre de Cristo, viene conmigo, me lava, me limpia, me justifica delante de Dios. Ya no tengo pecado,
pero ahora Dios quiere que camine sin pecado. ¿En dónde? En mi carne. ¿Amén? ¿En dónde? En mi carne. Moralmente hablando, físicamente hablando, cosas que yo hago hablando de lo que yo vivo en la carne. ¿Por qué? Porque si no me vuelvo a ensuciar de pecado. Y no quiere decir que haya algo que Dios ya no quiera delante de mí, ya no me vaya a llevar al cielo. No, porque he sido justificado y Él me ve justo delante de Dios. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo ver el reino de Dios. No tengo la prosperidad que Dios quiere. Por eso aquí dice la palabra, la voluntad de Dios es mi santificación. Porque entre más santo yo sea, más haya santidad en mi carne, yo no esté viendo cosas, no me esté enojando, no esté teniendo otras situaciones como el adulterio, la fornicación o el enojo o el matar a alguien. Eso me está apartando del pecado y quiere decir que yo nací de nuevo, que tengo que adaptarme al reino de los cielos, como cuando Paco se vino a Tijuana. ¿Me estoy explicando? O sea, me tengo que ir adaptando a cómo vivir una vida en el reino de los cielos. Imagínense que yo vaya al cielo y siga haciendo lo que hacía en la tierra. ¿Verdad que no? Tengo que seguir haciendo algo nuevo. Aquí es donde Dios, decía a mi esposa, cuando haya gente que te vea a ti en esa prosperidad, en esa bendición, es porque tú tienes temor de Dios. Así lo dijo ella. A lo mejor no nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero así lo dijo. La gente que te va a ver a ti, la gente que va a ver esa bendición en tu vida, es porque en tu vida hay temor de Dios. Voltea al que está a tu lado y ahora dile, temor de Dios. Por eso dice la Escritura, ahí mismo seguimos leyendo, que os apartéis de toda fornicación. Ya sabemos lo que es fornicación. Y luego el siguiente versículo dice, que cada uno de vosotros sepa tener, ¿qué? A ver, ¿su qué? Propia esposa. Jóvenes, aprende para cuando te cases. Dice, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Y como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La Biblia me habla de Abraham. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y en una ocasión, cuando Dios prospera mucho a Abraham, también prospera mucho a su sobrino, se tuvieron que apartar. Y en esa ocasión, Abraham le dice a Lot, escoge, a su sobrino Lot, escoge. Y tú si dices a la derecha, yo me voy a la izquierda. Tú dices a la izquierda, yo me voy a la derecha. Lot se fue allí, exclusivamente en ese momento, él escoge irse a Sodoma. Y cuando llega a Sodoma, allí esa ciudad era una ciudad que dice la Escritura, por eso le llaman sodomitas, porque había mucho homosexualismo, mucho lesbianismo y había dice, una nefasta educación. Había cosas en medio de todas esas, ahí vivía Lot. Y sin embargo, en 1 de Pedro dice la Escritura, en 2 de Pedro 7:8 no lo vamos a leer, pero ahí dice la palabra que el justo Lot, imagínense dónde vivía Lot, y aún así, a pesar de que vivía en medio de eso, él era justo, él nunca cometió pecado, él siempre sabía de lo que hacía el pueblo, pero él se mantenía limpio delante de Dios. ¿Lo cree? Si no, lo lee después. Aquí lo importante es por qué en muchas ocasiones nosotros no hemos comprendido cómo es lo que Dios quiere que yo haga cuando Él me está pidiendo algo y a mí se me hace tan difícil lograrlo porque vivo en un mundo de pecado. Yo también vivo en Tijuana. No crea que yo vivo en otro lado. Yo también vivo en Tijuana. ¿Y hay un mundo de pecado? Sí, hay un mundo de pecado. Y cualquiera me pudiera decir que entonces eso es algo que está mal. Bueno, ¿qué es pecado? Le vuelvo a preguntar, ahora sí ya sabe, ¿qué es pecado? ¿Lo regresamos? ¿El cassette? Es un desorden moral. A ver, ¿ya recordó? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Un desorden moral.
Hay un desorden, ¿qué? Moral. ¿Qué es un desorden moral para usted? Uno de ellos sí me puede decir, adulterio sí, enojarme sí, también, fornicación sí, también, matar a alguien sí es un desorden moral, pero ¿qué es un desorden moral para usted? Imagínese las cosas que a lo mejor usted pudiera estar haciendo y realmente no sabe que realmente a Dios no le agradan. ¿Está aquí? A ver, ven Gabriel, tantito. Ya sabía que me iba a apoyar. Dice la Escritura, y esto quiero que lo veamos de esta manera. Dice la palabra de Dios que usted y yo somos hijos de Dios. Así lo pusimos a Gabriel. Él representa a cada uno de nosotros. Viene Jesús, me limpia de todo pecado, me justifica, pero Él no sigue viviendo una nueva vida. Él sigue viviendo la vida que llevaba antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese nuevo nacimiento en su vida está luchando en su carne. Automáticamente, cuando es limpio, automáticamente por la sangre de Cristo, Él inmediatamente, al no vivir una nueva vida, entonces Él empieza a pecar al día siguiente. ¿Por qué? Porque hace lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un desorden. ¿Sí me estoy explicando? O sea, automáticamente otra vez vuelve a ser esclavo el del pecado. Y otra vez el pecado está allí. Entonces, ¿qué es lo que le falta a él? ¿Qué le falta a él conocer para saber que lo que él está haciendo no lo debe de hacer ya? Tiene que tener una nueva vida. Yo llego a Tijuana, sé que hay cosas que debo de hacer. ¿Y qué tengo que hacer? Someterme. ¿Tengo que? Obedecer. ¿Obedecer a qué? A cómo se mueve aquí en Tijuana todo. ¿Estamos? Y entonces yo empiezo a entender que hay una nueva forma de vivir. Él se tiene que someter. ¿A qué? A una nueva vida. ¿Por qué es difícil someterse? Yo les voy a decir por qué me fue difícil someterme. Porque viví casi desde los 12 años que manejo, aunque usted no lo crea, siempre a la forma de manejar en Saltillo. Llego a Tijuana y que dije, si yo hago algo y llego a chocar o a atropellar a alguien, ¿dónde estaría? Pues lo más seguro es en la cárcel. ¿Le tengo miedo a la cárcel? Pues sí, ¿quién quiere estar, verdad? ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué es lo que a él que le está faltando? Para no volver a seguir pecando, porque no lo van a meter a la cárcel. ¿Pero qué va a hacer? ¿Va a vivir en dónde? En pecado. ¿En dónde? En donde moralmente hay mucha basura. ¿Está aquí? Él se va a ir al cielo, sí, pero aquí va a vivir en un lugar de pecado, de desorden, algún desorden moral, va a estar allí envuelto allí en muchas cosas. Entonces, ¿qué le está haciendo falta? Lo mismo que a mí me dio. ¿Qué me dio de qué a mí? ¿Temor de qué? ¿Temor de qué? De la cárcel, ¿verdad? Entonces, a él, en una vida espiritual, ¿qué le falta para no volver a pecar? ¿Temor de quién? No de la cárcel. Sino es temor de quién? De Dios. Entonces, él tiene que aprender una cosa. A él, lo que ahora va a tener que vivir y lo que ahora tiene que aprender es saber que en el reino de Dios tiene un respeto y yo tengo que someterme a sus leyes y yo tengo que hacer las cosas como Dios quiere que las haga. Entonces ahora él, ¿qué va a aprender a partir de ahora? Temor de Dios. ¿Temor de quién? Ok, entonces, si él tiene temor de Dios, él va a decir, a ver, Señor, ¿hago esto o no lo hago? Porque hay un desorden. ¿Cuál es tu desorden? Acá dímelo aquí. No, no es cierto. Hay un desorden, pero ese desorden a él lo va a llevar a muy probablemente hacer algo que a Dios no le gusta. ¿Qué va a ser el temor de Dios? No, ¿qué va a ser el temor de Dios en su vida? ¿A qué? Incomodarlo. ¿Qué más? ¿Cómo? Detenerlo. O sea, va a decir, entonces a Dios no le gusta. Sí, a Dios no le gusta. Platicamos la vez pasada. ¿Se acuerda que platicamos la vez pasada que decía, a ver, tu hijo, tú le dices,
no veas esa caricatura porque a mí no me gusta. Es muy diferente a decirle, no veas esa caricatura porque a Dios no le gusta. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Juan, ven tantito, por favor. Por aquí abajo. Hay algo que yo quisiera que viéramos en cierta forma. Hay algo que a mí me gustaría que viéramos. En el corazón de cada uno, nosotros no comprendemos lo que le agrada a Dios. Y conocer a Dios, Él me va a ir diciendo, a mí eso no me agrada. Así como tú le dices a tu hijo, eso no le agrada a Dios, entonces es algo que Él tiene que ir aprendiendo. ¿Qué son las cosas que a Dios no le agradan? Hace poquito me mandó mi hermana una foto de una iglesia allá en Estados Unidos. Y está la iglesia y están y los niños están así, como hay alfombra, los niños están en el piso, ahí con su biberón, tomándoselo en el piso y están así. Y vemos niños y digo yo, qué padre. Y mi hermana me decía, es que hay que llevar a los niños desde chiquitos, aunque ellos no conozcan la palabra, aunque ellos no hablen, no canten, no alaben, no oigan bien al pastor o chillen o lloren. Dice, hay que llevarlos. Dice, porque esa es una cultura que a nuestros niños estás inculcando. Cuando ellos sean grandes van a aprender que tienen que ir a la iglesia. ¿Estamos aquí? Entonces, Gabriel no fue a la iglesia nunca. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero es alguien que nos... ya dijo que no iba, entonces tiene un desorden moral, ¿verdad? Okay. Entonces, él ahora tenía un desorden moral. Entonces, ¿ahora qué ha aprendido? Tiene un temor de Dios. Ahora, yo lo que quiero ver es cuál es ese temor. ¿Amén? Porque estar asustado no es lo mismo que tener temor. Repita conmigo, estar asustado no es lo mismo que tener temor. El temor es algo que Dios busca en el corazón del hombre. Ahora, acompáñenme a Éxodo capítulo 20, versículo 20, por favor. Éxodo capítulo 20, verso 20. Estamos ya casi por cerrar esta ministración. Éxodo 20, 20. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Ahí enfrente. ¿Qué dice? Y Moisés respondió al pueblo. ¿Qué le dijo? No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. A ver, léalo de nuevo, todos juntos, con voz alta. No temáis, ¿para qué? ¿Qué vino a probar Dios? A ver, léalo todos juntos otra vez. Moisés respondió al pueblo, ¿qué? No temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no. A ver, entonces como que aquí hay una confusión, ¿verdad? Como que Moisés no sabe hablar. Como que dice que no tengas temor y Dios vino para comprobar tu temor en su vida. No es así. Si nosotros vemos bien, el pueblo de Israel, lo que él estaba haciendo es que el pueblo de Israel, cuando hablaba y dio los 10 mandamientos en el monte, empezaron los truenos y el pueblo se asustó y dijo, Moisés, ve tú allá, habla con Dios. Estaba espantado, tenía un miedo de Dios, pero no era el temor que Dios quería que tuvieran en sus corazones. Juan, ábreles a estos también, por favor. ¿Sí? Y son cosas que a lo mejor nosotros, hay cosas que en todo lo que hemos visto, en todo lo que hemos vivido, tenemos un concepto mal del temor de Dios, porque a veces tenemos como un espanto de Dios. Y Moisés dice, no tengas temor. Dios te vino a probar. Dios quiere saber si realmente su temor está en tu corazón. Y uno dice, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, es muy diferente estar espantado a tener temor. Y cuando yo estoy espantado, no estoy expresando el temor que tengo delante de Dios. ¿Cuál es entonces el temor de Dios? Déjeme le digo una cosa. Salmo 25, 14. Gracias, Gabriel. Salmo 25, 14. Voy a pedirle al del teclado que pase.
¿Lo tiene? Léalo aquí junto conmigo. Dice la palabra. ¿La comunión qué? Íntima de Jehová es con quiénes. ¿Y aquellos qué? Ok, otra traducción dice, la comunión íntima con el Señor es con aquellos que tienen temor de Él y a ellos les da a conocer sus secretos. A ver, quiero preguntar, ¿quiénes de aquí tienen secretos? Levante su mano, ¿quiénes tienen secretos? Órale, ¿tan poquitos tienen secretos? No piense mal de que tenga secretos malos, no. ¿Quién tiene secretos? A ver, ¿quién tiene secretos? Yo levanto mi mano. Todos tenemos secretos, ¿verdad que sí? Todos tenemos secretos. ¿A quién se los contaría? ¿A cualquiera persona que pase? No, ¿a quién se los cuenta? Ay, qué espirituales me salieron, la verdad. Déjeme le digo una cosa. Usted me puede ver como pastor, me puede ver como amigo, como predicador, me puede ver como suegro. Y hay alguien que puede decirlo. Pero déjeme le digo una cosa, yo también soy un amante, pero amante nada más con mi esposa. No puedo decirle que soy amante con cualquiera. ¿Sí me explico? Y con ella yo puedo platicar cosas en intimidad porque a ella sí le platico secretos. ¿Está aquí? ¿Sí me está siguiendo? Entonces, hay cosas que en muchas ocasiones nosotros tenemos secretos y nosotros sabemos con quién compartirlos. Ahora, imagínese a Dios que la comunión, dice, la comunión íntima con Jehová es que con los que quiere, le temen y a ellos Dios les comparte sus secretos. Imagínese Dios, oye tú amigo, ay sí, qué bueno que estás aquí orando ahorita, te voy a compartir un secreto. Imagínese a Dios diciéndole eso. Te voy a decir algo que voy a hacer en tu familia. Te voy a decir algo que voy a decir que voy a hacer en Tijuana. Porque tú tienes temor de mí. Y a ti sí te puedo compartir mis secretos. Qué padre, ¿verdad? ¿Con quién es esa comunión? Con Dios. ¿A quién Dios le dice sus secretos? A los que le temen. ¿A los que qué? Le temen. Entonces el temor no es un espanto. Dios prueba realmente si yo sé que en mi vida antigua, en mi vida pasada, mis pecados, ahora yo le pregunto, Señor, ¿este desorden te gusta? Dios me va a decir, no me gusta ese desorden que estás haciendo. Mucha gente me pregunta si es bueno o malo hacer lo que está haciendo. Me preguntan, ¿es bueno o es malo? Y le voy a decir un ejemplo para que no se asuste y no piense que son pecados tan fuertes. ¿Es bueno o malo comer tal cosa? Tomar. ¿Es bueno o malo tomar? Y empiezan las preguntas así, ¿es bueno o malo esto? ¿Es bueno o malo lo otro? Decir malas palabras. Sacar la lengua. ¿Es bueno o malo? Y entonces la gente me empieza a preguntar. Yo te digo una cosa. Si Dios me llama a santificación, es porque Dios no quiere que haya un desorden en mi vida. En el momento en el que preguntaste, quiere decir que ya hay un desorden. ¿Amén? Porque al que tienes que escuchar es a Dios. El pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios. Qué cómodo, ¿verdad? Que la iglesia dijera, no, pastor, para que usted hable con Dios y que Dios nos diga lo que Dios quiere decir. ¿Sabe cuál es mi deseo? Que usted también tenga esa comunión íntima con Dios. Para que Dios a usted le cuente sus secretos. Llegó un momento donde Dios venía con 2 ángeles y llega con Abraham, y en ese momento que está con Abraham empieza a platicar con él y Abraham les da de comer, comen con él y de repente ya van saliendo y Dios dice, tengo que decirle a mi amigo Lot
tengo que platicar con lo que voy a hacer. Con Abraham, tengo que decirle a Abraham lo que voy a hacer. Y entonces se adelantan los otros dos ángeles y el Señor se queda con Abraham y le dice: ¿qué crees, Abraham? Amigo mío, te voy a platicar un secreto. ¿Qué crees que voy a hacer? Y le dice: va a caer juicio contra la ciudad de Sodoma. Y entonces Abraham, que era su amigo, empezó: ay, Sodoma, ahí está mi sobrino, ¿qué hago? ¿Cómo le digo? Y empieza a interceder. Pero Dios tuvo el placer de poderle comunicar ese secreto a Abraham. Por eso es que Abraham empieza a interceder. Y si hubiera 50 justos, y lo leemos como si hubiera así cualquier cosa. No, imagínense en la vida real, intercediendo usted por alguien. Porque Dios le platicó un secreto. Va a pasar esto, Señor, y si, bueno, Señor, pero ¿qué pasa si haces esto? Mira, y a lo mejor su oración cambia. Pero la comunión íntima con Dios es para los que le temen. ¿Para los que qué? Le temen. Déjeme le digo algo. He encontrado 5 puntos en una historia que le voy a platicar y con esto voy a terminar. Estos 5 puntos me lo pasó un pastor amigo de Estados Unidos. ¿Qué es la obediencia? ¿O cómo se manifiesta el temor del Señor? Se manifiesta en la obediencia. El temor de Dios se manifiesta ¿en dónde? ¿En dónde? Repítalo conmigo. El temor de Dios se manifiesta en la obediencia. El temor de Dios, en esa obediencia, es obedecerle instantáneamente. En el momento. Dios te dijo lo hagas, hazlo. Dios te dijo no lo hagas, no lo hagas. Así, instantáneo. Porque eso es tener temor de Dios. El temor de Dios no importa, fíjese bien, no importa si tenga sentido o no lo que Dios te está pidiendo que hagas. Obedecer a Dios no importa si tiene sentido o no tiene sentido obedecerlo. Ahorita vamos a ver por qué. Obedecer a Dios no importa si duele. Obedecer a Dios no importa si yo no veo ningún beneficio. Sin embargo, el obedecer a Dios es completo. Acompáñame a Génesis capítulo 22. Y vamos a ir viendo estos 5 puntos en esta historia. Génesis capítulo 22, versículo 1. Estamos por terminar. Dice la escritura, léalo junto conmigo. Quiero que al leerlo no se me distraiga, se transporte a este momento que está viviendo Abraham. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que ¿qué? ¿Probó Dios a quién? Y dijo: Abraham. Y él respondió ¿qué? Versículo 2. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Quiero preguntarle una cosa. Lo que Dios le está ordenando a Abraham, aquí ya yo veo que no va a obtener ningún beneficio y que tampoco, dice la escritura, que aquí dice ofrécelo en el holocausto. No tiene sentido lo que está diciendo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a leer el siguiente versículo, versículo 3. Dice la palabra: Abraham, déjeme, volteé para acá. Lo voy a decir en versión Paco Treviño. Abraham se puso a ayunar y a orar durante 40 días y 40 noches para ver cuándo iba a ir a ofrecer a Isaac. Amén. No, ¿qué dice la escritura? ¿Cuándo se levantó? Obedecer a Dios es algo instantáneo. Dios me lo dijo hoy y mañana yo ya estaba en camino.
Dios me dijo, corrige este desorden. Ya no digas maldiciones. Ya no fumes, ya no tomes, ya no hagas señas. Ya no lo hagas. ¿Cómo es obedecer? Rápido. Se levantó muy de mañana, albardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Tenía sentido lo que Dios le estaba pidiendo? No. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos pide hacer eso. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque había temor. ¿Por qué había temor? Porque él lo conocía, no era espantado con él, porque él sabía que lo que Dios le pedía siempre iba a ser para su bendición. ¿Usted cree lo mismo? Siguiente versículo. Versículo 4. Al tercer día, ya que iban de camino, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar que Dios le dijo. ¿De qué manera está Dios, Abraham, cumpliendo esta palabra? Él está haciendo como Dios se lo dijo. En ese monte, allí quiero que lo ofrezcas. No fue a medias. Ay, Señor, ¿para qué ir tan lejos? Mejor aquí. Qué tremendo, ¿verdad? Siguiente versículo. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Dice: y volveremos a vosotros. Yo quiero preguntarle algo. Abraham, muchos dicen aquí, él tenía la fe para regresar. Sí, pero quiero preguntarle algo. ¿Él sabía lo que iba a pasar allá arriba? ¿No? ¿Le iba a doler lo que iba a pasar allá arriba? Sí. Entonces la obediencia duele. Siguiente versículo. Tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos. Dice que ¿dónde puso Abraham la leña? ¿Sobre quién? Imagínense, ven Isaac, te voy a poner así como Isaac y te voy a echar leña. Arriba de Isaac le cargó la leña. Y no era así la leñita, era leña. ¿Sí ha visto esos que traen su leña aquí, un chorro cargada aquí? Ahí la llevaba cargada. Inclínate tantito, así, eso. Un poquito más. No, las rodillas no. Voltea para arriba. Imagínese él caminando, subiendo la montaña, cargando la leña. ¿Usted cree que a Abraham no le dolería el saber que su hijo llevaba su muerte en la espalda? ¿Le dolía? Sí, obedecer duele. Llegando allí, gracias Isaac, lo puso en el altar, preparó la leña. Su hijo le preguntó, siguiente versículo. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? A veces nosotros con nuestros hijos somos un gran ejemplo. Pero espero que sea un gran ejemplo para lo bueno y no para lo malo. Isaac sabía que para ofrecer un holocausto se necesitaba leña, fuego, altar y el cordero. Y en ese momento Isaac dijo: la leña, el fuego, el altar, el lugar y el holocausto. ¿Usted cree que a Abraham no le dolía lo que Isaac le estaba preguntando? Sí, obedecer duele. Siguiente versículo, estamos por terminar. Verso 8. Respondió Abraham:
¿Qué le dijo Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Verso 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, haciendo algo que no tenía sentido, haciendo algo que no le veía ningún beneficio a Abraham, pero sabía que Dios era su amigo, sabía que su hijo no era antes ni que Dios ni que su esposa, sabía que su hijo era después de su esposa y después de Dios, porque Dios era el primero en su vida. Siguiente versículo. Y extendió a Abraham su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió diciendo: heme aquí. Y dijo: no, ¿qué dice? No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, ni le hagas nada, porque ya conozco que ¿qué? Que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. El temor de Dios no me lleva a suponer las cosas que yo creo que Dios va a hacer. Él sabe por qué las hace. Pero la obediencia a Dios es lo que Dios a mí me pide. Yo no puedo obedecerle si antes en mi corazón no hay temor de Él. Usted no puede decirme: Paco, pastor, para que usted hable con Dios a ver qué me dice. Usted lo puede hacer teniendo esa intimidad con Dios, teniendo ese temor de Dios. Dios le va a decir en su corazón cuáles son las cosas que hay en su vida que están en desorden y que Dios quiere que usted cambie. Yo puedo orar por usted, y yo oro por usted, mi familia ora por usted, aunque usted no lo crea. Por todos y cada uno de ustedes, mi familia ora por ustedes. ¿Y qué pedimos al Señor? Que realmente en su corazón haya ese temor. Termino con esto. Hay dos libros en la Escritura, en toda la Biblia, hay dos libros que a mí me hacen ver como... ¿Quién ha leído toda la Biblia? Levanta su mano, ¿quién ha leído toda la Biblia? Bien, gracias a Dios, baje su mano. Hay dos libros que a mí en lo particular me hacen ver así como, a ver, ¿por qué están escritos estos libros? Uno de ellos es escrito por Job, y el otro libro es escrito por Salomón, un hombre que fue rey de Israel, que escribió Proverbios, escribió el libro de Eclesiastés, y en Eclesiastés dice la palabra, allí dice la escritura en Eclesiastés, dice, imagínense un hombre escribiendo esto. Yo me pongo a pensar cuando lo estoy leyendo, dice, la vida es aburrida. Porque dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay una traducción en el inglés que dice, la vida es aburrida. Y empieza a decir muchas cosas. Y entre una de ellas dice, ¿cómo es posible que aquí dice que es mejor la muerte que el día del nacimiento? La verdad, si uno piensa así, dice, pues sí, es cierto, ¿verdad? ¿Cómo piensa uno que es mejor la muerte que el día del nacimiento? Y empieza a decir tantas cosas sobre la vida que uno dice, tiene razón este predicador. Pero déjeme le digo en qué concluye el rey Salomón. Terminamos con Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Quiero enseñarle lo que la palabra de Dios dice con respecto al temor de Dios. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Léalo conmigo y póngase de pie para leerlo, por favor. 13, versículo 13, perdón, 13.
no el 3. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? El fin de todo el discurso. ¿Cuál discurso? Todo lo que está escrito en Eclesiastés. Muchas cosas que él decía que tienen sentido y que algunos no tenían sentido. Usted después lo lee en su casa. Al final de su discurso en este libro, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este. ¿Qué dice? Teme a Dios. ¿Y qué más? Porque esto es el todo del hombre. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra, ¿a qué? A juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Chequemos nuestros desórdenes delante de Dios. Hoy tú y yo le vamos a decir: Señor, tal vez no estoy pensando, a lo mejor en una mujer o en un hombre, no hay un ojo lascivo o no hay una mano que yo haya extendido, pero a lo mejor vivo en un basurero moral. Y eso es algo que tenemos que decirle al Señor: perdóname, quiero tener temor de ti. Quiero que me incluyas en ser uno de tus mejores amigos. Quiero que me incluyas en que me platiques tus secretos. Quiero ser, Señor, ese hombre, esa mujer que me puedes decir qué va a pasar con mis hijos, qué va a suceder en mi vida, qué va a suceder en mi matrimonio, qué va a suceder en mi familia, qué va a suceder en mi trabajo, Señor. Quiero que me incluyas como ese hombre, esa mujer que con tu intimidad conmigo me vas a enseñar tus pensamientos, me vas a platicar tus secretos. Señor, quiero eso para mi vida. Nadie desea que su hijo, cuando ya sea grande, tenga un mal matrimonio, tenga unos hijos enfermos, ¿verdad que no? Todos deseamos lo mejor para ellos, ¿verdad que sí? Y yo creo que todos podemos preguntarle ahorita al Señor: Señor, ¿cómo van a ser mis nietos? ¿Cómo van a ser mis bisnietos? Quiero saber, Señor. Y a lo mejor Dios te da en este momento la palabra que tú estás necesitando. Pero vamos a quitar los desórdenes de nuestra vida.